Esta es la sesión Venciendo la Tentación, parte 2, de la serie Viviendo la Vida Cristiana Victoriosa. Nuestro maestro será el reverendo Brick Cliff. Hello, my name is Pastor Brick Cliff, and I'd like to welcome you back to the second part of Overcoming Temptation. Hola, mi nombre es Pastor Brick Cliff. Quisiera darle la bienvenida a la segunda parte de Venciendo la Tentación. Let's begin together with a word of prayer. Empecemos juntos con una palabra de oración. Father, this is such an important subject. Padre, este es un tema tan importante. I ask for an anointing on myself as I share and an anointing on the ears and hearts of those who are listening. Yo pido una unción para mí mismo mientras comparto y una unción para los oídos de aquellos que están escuchando. I pray that today people would be set free. Yo oro que en este día las personas sean puestas en libertad. I pray that today people would learn marvelous truths that will change their lives. Que las personas puedan aprender verdades maravillosas que cambien y transformen sus vidas. Lord, may your power be present on me and on each listener now. In Jesus' name, amen. Señor, que tu espíritu esté sobre mí y sobre cada uno que escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Let me give a quick review of the things that we looked at in the previous and first session. Déjeme darle un breve repaso de las cosas que aprendimos en la primera y previa sesión. In all these sessions, we've been learning how to live victorious Christian lives. En todas estas sesiones hemos estado aprendiendo cómo vivir vidas victoriosas cristianas. But in the previous session and this one, we are especially looking at how to be victorious over every kind of temptation. Pero en esta sesión previa hemos estado viendo particularmente cómo tener la victoria sobre cada tentación en particular. So we began by seeing that there are 4 significant facts about temptation. Así es que empezamos viendo 4 asuntos significativos acerca de la tentación. Number 1, everyone is tempted. Número 1, todos son tentados, cada uno es tentado. Number 2, it's not a sin to be tempted, only to give in. Número 2, no es un pecado ser tentado, pero se convierte en pecado cuando uno cede a la tentación. Number 3, when we sin by choice. Número 3, cuando pecamos es porque así lo decidimos y así lo escogemos. And number 4, temptation to sin follows a pattern. Y número 4, de tentación al pecado sigue un patrón. Desire aroused, desire considered, giving in to desire, a temporary pleasure or gratification, and guilt and consequences. Se despierta el deseo, se considera el deseo y se entrega al deseo donde hay un placer temporal o gratificación. Y número 4 viene la culpabilidad y las consecuencias. And then we looked at the first 5 of 7 foundational principles for overcoming temptation. Y después vimos 5 primeros pasos de 7 principios fundamentales para vencer la tentación. Number 1, abiding in the vine, we must have supernatural help. Número 1, permanecer en la vid. Es necesario tener o alcanzar ayuda sobrenatural. Number 2, strengthening our will through the Word of God. Número 2, fortalecer nuestra voluntad mediante la palabra de Dios. Number 3, spending time in prayer with the Holy Spirit and hearing from Him keys to success or victory. Número 3, pasar tiempo escuchando la voz de Dios para tener claves de cómo vencer la tentación. Number 4, being very careful what we plant in our heart and in our minds. Número 4, tener mucho cuidado, ser muy cuidadoso de qué es lo que plantamos o sembramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Then number 5,
using the Word of God as a sword against the enemy and temptation. Y número 5, usar la palabra de Dios como espada contra el enemigo y contra la tentación. Now we're going to look at a new one, number 6. Ahora vamos a ver algo nuevo, el número 6. And that one is related to prayer. Y eso tiene que ver con la oración. We need to pray daily. Debemos de orar diariamente. Pray that you won't be led into temptation. Orar para que no caiga en la tentación. Matthew 6:13 says, and Jesus taught the disciples, it says this, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jesús habló esto y se lo enseñó a los discípulos en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. In another place, Jesus said in Mark 14:38, En otro lugar dijo Jesús en Marcos 14:38, watch and pray that you don't fall into temptation. velad y orad para que no entréis en tentación. And there's a lot of Christians who never realize the importance of daily prayer, not just that they'll overcome temptation, but Jesus teaches us pray that we won't come into temptation. Hay muchos cristianos que no comprenden la importancia de una oración o una vida de oración diaria, no solamente no caer en tentación, pero no entrar en tentación. Jesus in this first scripture is not talking about being victorious over temptation. He's talking about praying that we wouldn't enter into the place of temptation. Jesús no habla aquí acerca de tener la victoria o vencer la tentación, sino que habla acerca de ni siquiera llegar al lugar donde está la tentación. You see, because in some cases what I need power to overcome it. Porque en algunas ocasiones tenemos que ver que lo que necesito es el poder para vencer la tentación. But in other cases, what I need is the wisdom and the ability to stay away from it. Pero en otras ocasiones lo que necesito es la sabiduría y la habilidad para permanecer apartado o alejado de la tentación. Jesus said two things. Jesús dijo dos cosas: Watch velad and pray. y orad. And they work together. Y las dos cosas funcionan o trabajan juntos. I pay attention and I'm careful about the things that tempt me and the things that lead up to that temptation, and I stay away. Yo pongo atención y tengo cuidado a las cosas que me tientan y las cosas que me llevan a la tentación o el lugar de la tentación, y me mantengo alejado de ello. And then I pray two things. One, that I wouldn't be led into temptation, and the other is that I would be delivered from the evil. Y mi oración debe ser dos cosas: que no vaya o no me acerque a la tentación, y otra, que sea librado de la tentación o del mal. You see, we need wisdom in how to avoid temptation. Necesitamos sabiduría para saber cómo evitar la tentación. But we also need God to help us see through the lies of temptation that draw us. Pero necesitamos también ayuda de Dios para ver más allá de la mentira de la tentación que nos atrae. The seventh principle for overcoming temptation is to avoid those things which trigger temptation. La séptima cosa para vencer la tentación es evitar aquellas cosas que lanzan o que son como un gatillo, ponen en marcha la tentación. You see, temptation does not work alone or by itself. La tentación no trabaja sola por sí misma. There's little things that happen that bring me into a time of temptation. Hay cosas pequeñas que suceden
que me llevan a un tiempo o un lugar de tentación. And if I can learn what those little things are and learn to avoid them, often I never end up in the place of temptation that can bring me down. Y si yo puedo aprender qué son esas cosas pequeñas y cómo funcionan o trabajan, yo muy bien puedo aprender cómo mantenerme alejado de ellas para no caer o no llegar al lugar de la tentación. Each person is different and tempted by different things. Cada persona es diferente y es tentada por diferentes cosas. But for all of us, the sin that tempts us has a pattern it follows in our lives. Pero para todos nosotros, el pecado que nos tenta tiene un patrón que sigue o que marca en nuestras vidas. And we need to pray and to ask God to help us discern the steps and the events that lead us into temptation. Y debemos de orar y pedir a Dios para poder discernir los pasos y los eventos que nos llevan al pecado. Is it something you see or something you hear or something you do that triggers greater temptation? ¿Es algo que tú ves o algo que tú oyes o algo que tú haces que te lleva a una tentación más grande? Is it a person that you know or you meet or you talk to that triggers the place or time of temptation? ¿Es alguna persona que tú sabes, que tú conoces, que con quien tú hablas, que te lleva a una tentación más grande? You can work to identify those little triggers that lead to the big temptation and then eventually even to sin. Puedes tú trabajar para identificar aquellos pequeños eventos y cosas que ponen en marcha la tentación y que más tarde te llevan a pecar. Now, when I lived in a certain country in Africa, Cuando yo vivía en un cierto país en África, one of the men in my church had been saved out of alcoholism. uno de los hombres que estaban en mi iglesia habían sido salvados del alcoholismo. But he was still tempted after salvation if he was in the wrong place at the wrong time. Pero todavía era tentado por el alcohol si estaba, después de ser salvo, si estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. And on the way home from work, he would often walk by a restaurant which had roasted meat that smelled very, very delicious. Cuando él salía de su trabajo y camino a la casa, muy a menudo pasaba por un restaurante que tenía carne rostizada que olía muy sabrosa. And in that restaurant, they served alcohol. Y en ese restaurante servían alcohol. And the walking by the restaurant, smelling the meat, triggered the desire to go in and have the meat, which triggered the desire to have alcohol again. Y cuando él pasaba por ahí, el olor de la carne despertaba o encendía algo en él para entrar a comer carne, lo cual entonces encendía o prendía algo en él para querer tomar cerveza o alcohol con su comida. What was the key to victory for him in that place? ¿Cuál era la clave para la victoria para él en ese lugar? It was very simple. Era algo muy sencillo. Walk home a different way from work. Camina a casa por otra dirección, otro rumbo. See, because that desire for alcohol and to drink wasn't very difficult, it wasn't even really alive until it was aroused. Porque ese deseo por alcohol o para tomar no ni siquiera estaba presente ni estaba vivo hasta que era despertado. He could go for months without even a temptation, Él podía pasar meses sin ser tentado, as long as he stayed away from walking by those restaurants. si él se mantenía alejado y no pasaba caminando enfrente de esos restaurantes. See, we can avoid little triggers that lead to bigger temptations and to sin.
Nosotros podemos apartarnos de pequeñas cosas que despiertan el deseo que nos lleva a la tentación y después al pecado. Remember the questions. Recuerda las preguntas. Is it something you see that triggers? ¿Es algo que tú ves que enciende o prende el deseo? Something you hear or something you do? ¿Es acaso algo que ves o posiblemente algo que haces? Is it a person you spend time with or someone you talk to? ¿Es acaso una persona con la que tú pasas tiempo o con la que platicas? Work to identify and remove the triggers from your life. Trabaja para identificar y quitar aquellas pequeñas cosas que encienden la tentación de tu vida. For myself, I found that many times, if I can get rid of the trigger, I often never even enter near the temptation or into the temptation. En mi vida yo encontré que si yo quitaba o desaparecía aquella cosa o asunto que encendía o despertaba el deseo, si yo podía desaparecer eso, ni siquiera caía en tentación. So those are 7 principles for overcoming temptation. Esos son 7 principios para vencer la tentación. Now I'd like to look at 10 very practical steps for overcoming temptation. Ahora quisiera ver 10 pasos prácticos para vencer la tentación. Step number 1 is don't open doors to it. El paso número 1 es no le abras la puerta. Ephesians chapter 4 verse 27 says, "And do not give the devil a foothold." Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Now, when I was in college, I helped earn money for college by going door to door and setting up for sales. Cuando yo estaba listo para ir al colegio, empecé a juntar dinero trabajando, yendo de casa en casa, puerta en puerta, preparando lugar para que los vendedores hicieran ventas. And I found that if I knocked on the door and the person answered the door, and I could get them to start a friendly conversation with me, I could almost always get what I wanted from them. Yo encontré que si tocaba en una puerta y la abrían y podía empezar una plática amistosa con alguna de las personas, regularmente podía a venderles lo que yo quería. In fact, often what I would do is there would be an inner door and then there would be an outer door. And when they would open the outer door to talk with me, I would just casually put my foot there as though I was resting it so that they couldn't close the door and I could talk with them. A menudo había una puerta interior y una puerta exterior. Y cuando ellos abrían la puerta exterior, muy disimuladamente yo ponía mi pie sobre ello como si lo estuviera descansando sobre la puerta para que ellos no la pudieran cerrar. And I was a good salesman, so as long as my foot was in the door, by the time I left, I had got what I wanted. Y yo era un buen vendedor. Mientras mi pie mantenía la puerta abierta, regularmente yo podía lograr lo que yo quería. Now, I don't really like to compare myself to the devil, but I'll have to do that in this case. Ahora, no me gusta compararme con el diablo, pero lo tengo que hacer en este caso. See, because there were some houses I came to. Porque había algunas casas a las cuales yo llegaba, They would open the door, they say, "Who are you and what do you want?" abrían la puerta y decían, ¿quién eres y qué quieres? "Well, I'm here to sell." Bang, they close the door. Y empezaba yo a decir, vengo para vender y ¡pum! Cerraban la puerta. I never sold anyone to somebody like that. Nunca les pude vender nada a alguien así. Because I couldn't get my foot in the door and I couldn't get a conversation started. Porque no podía meter mi pie a la puerta y no podía empezar una conversación. See, if you get in a conversation with Satan about temptation and sin, si usted entra en una conversación con el diablo acerca de la tentación y el pecado, he's always going to win.
Él siempre va a ganar. He's been around a lot longer than you are. Él ha estado alrededor de estos lugares por mucho más tiempo que usted. He's a master of temptation and lies. Es un maestro concerniendo la tentación y las mentiras. You have to begin by slamming the door as soon as you see him there, as soon as the temptation tries to come to you. Tienes que estar listo para pegarle con la puerta tan pronto como lo veas, tan pronto como venga la tentación. Because temptation often begins little and then it becomes much bigger and bigger. Porque la tentación normalmente empieza muy pequeña y luego se convierte en algo más grande y más grande. Now, if you think of the story we talked about in the last session about David and Bathsheba, Ahora, si usted piensa en la historia que vimos la sesión anterior acerca de David y Betsabé, I talked about how that sin of adultery and murder began as a smaller sin of looking and lusting. y yo le compartí acerca de cómo ese pecado grande de adulterio empezó como un pecado pequeño de ver, de contemplar y de codiciar. But the truth is it began even before that as a smaller sin. Pero la realidad es que comenzó aún antes que eso, con un pecado más pequeño. If you have time to look up the scripture later on, Si usted tiene tiempo para buscar la escritura después, you'll find that the Bible says that in the spring, at the time when kings go off to war, King David sent Joab and remained behind himself. usted va a encontrar en la Biblia que dice que en la primavera, cuando los reyes van a la guerra, el rey David mandó a Joab a la guerra y él se quedó atrás. See, King David was supposed to be somewhere else fighting battles, not staying at the palace being lazy. Entonces lo que sucede es que el rey David debería estar fuera peleando en guerra, en batallas y no quedándose en el palacio de flojo. And then it goes on to say, and then in the evening David got up off of his bed and went up onto the roof of the palace. Es entonces cuando dice la Biblia que David al atardecer se levantó y fue al techo de la casa, del palacio. Now, I don't know about you, but in the evening, I'm not in bed. I have important things to do. Y yo no sé de usted, pero en el atardecer o al atardecer yo no estoy en cama, yo tengo cosas importantes que hacer. But King David decided to be a little bit lazy, and that put him at the wrong place and the wrong time, and went from laziness to lust, and lust to adultery, and adultery to murder. Pero el rey David fue un poco flojo y ese poco de flojera lo llevó a codiciar. Y ese poco de codiciar lo llevó al adulterio y ese adulterio después lo llevó al homicidio. Another way that you can be careful is to avoid temptation and not open doors is to be careful of the friends that you choose. Otra manera en la cual puedes tener cuidado es en tener cuidado las amistades que tú escoges. In 1 Corinthians 15:33, the Bible says, "Do not be deceived, bad company corrupts good character." En 1 de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. In other words, closeness to bad people can change you to be a bad person. En otra manera, lo que está diciendo es que el estar o permanecer cerca de personas malas te va a convertir en una persona mala. Now, this is not talking about the people you have to be with at school or work, but it's talking about who you choose to be your close friends, who you choose to have your leisure and fun times with. Esto no habla de las personas con las cuales tienes que convivir. No está hablando de las personas que tienes que convivir con ellos en la escuela o tienes que convivir con ellos en el trabajo, sino las que escoges para pasar el tiempo divertido, el tiempo libre. I read a proverb once that said this,
Leí una vez un proverbio que decía esto: If you lie down with dogs, you will get up with fleas. Proverbio decía, si te acuestas con perros, te levantarás con pulgas. The second practical step to victory over temptation is to make a covenant or an agreement with your eyes and with your ears. El segundo paso es el hacer un pacto o un acuerdo con tus ojos y tus oídos. In Job 31:1, we read about the covenant that Job made. He said, I have made a covenant with my eyes. How then can I look at a virgin? En Job 31:1 encontramos el pacto que hizo Job. Dice él, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? What was Job saying? ¿Qué era de lo que estaba hablando Job? He was saying, I have my wife already. Él estaba diciendo, yo tengo una esposa, tengo a mi esposa. The Word of God says I need one wife and that's all. La palabra de Dios dice que debo de tener una esposa y solamente una. I'm not to take a second wife. I'm not to commit adultery. No debo tener una segunda esposa, no debo de cometer adulterio. So I'm to be careful. Así es que yo voy a tener cuidado. I have made an arrangement with my eyes. He hecho un acuerdo con mis ojos. My eyes are not going to look around and go shopping for something that I should not and cannot have. Mis ojos no van a ir de compras para ver algo que no debo de tener y no debo de ver. When I see a pretty young woman that I might want to lust after or to marry, as soon as I see her, I'm not going to keep staring at her and thinking about her and lusting after her. The moment my eyes set on her, I will look away. Cuando yo vea una muchacha atractiva o bonita, que yo no debo de tener, ni debo de codiciarla, ni debo de querer casarme con ella, al momento que pongo mi mirada sobre ella, yo debo de quitar mi mirada. Jesus said that our eyes are like a gate. Jesús dijo que nuestros ojos son como una ventana, That they're like the lamp of our body. que son la lámpara de nuestro cuerpo. Through them we receive light. A través de ellos recibimos la luz. And through them we receive blessing. We also receive temptation. Y a través de ellos recibimos bendición. Y a través de ellos recibimos tentación. If you want to walk in victory, Si tú quieres andar en victoria, you have to be careful tú tienes que tener cuidado about what your eyes see, acerca de qué es lo que ven tus ojos, about movies, acerca de las películas que ves, television shows, programas de televisión que miras, magazines and newspapers, revistas y periódicos, about what your ears listen to, acerca de qué es lo que escuchas con tus oídos, the kind of music, qué música escuchas, about what you see on the computer. qué es lo que estás viendo en la computadora. Because all of those things can be things that lead into a place of temptation or sin. Porque todas esas cosas son cosas que pueden llevarte a la tentación y al pecado. I'm talking not about getting rid of everything or not looking at anything or listening to anything. I'm talking about identifying your temptations and being careful. Estoy hablando no de deshacerte de todo, sino tener cuidado de qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando y deshacerte de esa tentación. Identificar qué es lo que a ti te lleva a la tentación. I remember when I was first married, Recuerdo cuando yo estaba recién casado, I was with some of my people from my college. yo estaba junto con algunas personas de mi colegio a donde yo asistía. And the professor took us for some reason to a lake to use a boat there. Y el profesor por algún motivo nos llevó a un lago para usar una lancha. While we were standing beside the boat on the shore, Y mientras que estábamos al lado de la lancha, a la orilla del lago, there was 2 or 3 very attractive
young women who came over to us. Había 2 o 3 muchachas muy atractivas que se acercaron a nosotros. And the problem is that these young women were wearing bathing suits that left them with very little on. Y el problema era que estas jovencitas tenían puestos trajes de baños que le cubrían muy poco. And my eyes, when I saw them, just wanted to pop out of my head at this display. Y el problema era que cuando yo las vi, mis ojos querían salirse a lo que estaba viendo. But I had something that helped me. Pero yo tenía algo que me ayudó. I had made a covenant with my eyes like Job. Yo había hecho un pacto con mis ojos al igual que Job. And I said to myself, I cannot look at them. I am married and I cannot look in lust. Y yo dije, yo no puedo mirarlas a ellas, yo estoy casado. Yo no puedo mirarlas y codiciarlas. And at that time I was wearing glasses, Y en ese tiempo, ocasión, yo usaba lentes, a very strong prescription. una prescripción muy gruesa. And so immediately I took my glasses off. Y entonces inmediatamente yo me quité esos lentes. And those women became to me as trees that were walking. Y esas mujeres se convirtieron a mi vista como árboles que caminaban. And temptation was dead and gone. Y la tentación se murió y se desapareció. We need to make covenant Tenemos que hacer pacto with our eyes and our ears. con nuestros ojos y con nuestros oídos. That the moment we see or hear that which is wrong, we turn away, we stop listening, we don't let it grow. Que el momento que vemos o oímos aquello que no está correcto, nos apartamos o nos volteamos de ello y no continuamos viendo o oyendo. I've found that if you the first look when you just happen to see is not the dangerous one if you look away. It's when you look back or you continue to look. Yo he encontrado que no, la primera vez que miras no es difícil o no es malo. El problema es cuando después de haber mirado, vuelves a voltear la mirada o mantienes la mirada, que es dañino. I know Christian men who have to travel a lot. Yo conozco hombres cristianos que tienen que salir mucho de viaje. And often in the hotels that they stay in, there is a television, and it's very simple to watch pornography on that television. Y a menudo en sus viajes se quedan en hoteles y en las televisiones, en los cuartos, es muy fácil ver pornografía. And some of them have told me that what they do is as soon as they check into the hotel, they talk to the desk and they say, I want you to put a block on that television like you do when a family is staying in that room. Y ellos me platican que a menudo lo que hacen cuando se registran en el hotel, le piden a la persona encargada que bloqueen los canales, al igual que los bloquean cuando se queda una familia en el cuarto. Because they've made an agreement, a covenant with their eyes and their ears. Porque han hecho un acuerdo, un pacto con sus ojos y con sus oídos. Number 3, Número 3, avoid places and times of temptation. evite los lugares y tiempos de tentación. I remember reading a comic once that was very funny that's called Kathy. Recuerdo leyendo una vez una revista cómica muy chistosa que se llamaba Kathy. And in the first frame, she's in her home and she says, I will drive to the grocery store but not go in. Decía en el primer cuadro, estaba ella en su casa, voy a ir en coche a la tienda, pero no voy a entrar. In the second picture, she's driving and she says, I'll go by the store, but I won't go in the store. Después dice, el primero era, voy a manejar, pero no voy a pasar cerca de la tienda. El segundo decía, voy a pasar por la tienda, pero no voy a entrar. In the next picture, she is in the store and she's saying to herself, I'll go in the store, but not where the candy is. En el tercer cuadro ya está en la tienda
Y dice, pero no voy a pasar por el pasillo donde están los dulces. The next frame, she says, I will go down the aisle that the candy is in, but I won't look at it. El cuarto cuadro dice, pasaré o caminaré en el pasillo, pero no miraré dónde están los dulces. The next frame, I will look, but I won't pick up. Después el siguiente cuadro dice, voy a mirar a los dulces, pero no los voy a agarrar. And then you see her picking it up, and she said, I'll pick it up, but I won't buy it. Y el próximo cuadro la ve agarrándola, dice, lo voy a agarrar, pero no lo voy a comprar. The next one, you see her buying it, and she's saying, I'll buy it, but I won't open it. El siguiente cuadro la ve comprándola y dice, lo compraré, pero no lo voy a abrir. And then she's at home, and she's saying, I'll open it, but I won't eat it. El próximo cuadro ya está en casa y dice, lo voy a abrir, pero no lo voy a comer. And the last frame, there's she's just stuffing all the candy in her mouth and eating all the candy. Y después, próximo cuadro, la ve llenándose su boca de dulces y comiendo todos los dulces. And she says to herself, I will live, but I will not learn. Y en el último cuadro dice el siguiente, viviré, pero no aprenderé. Do you see how temptation often comes in little steps? ¿Puede ver cómo la tentación viene en pasos pequeños? Little compromises in the wrong direction. Cosas comprometedoras pequeñas, pero en una dirección equivocada. Ignoring the voice of the Holy Spirit as we go in the wrong direction towards the wrong thing. Ignorando la voz del Espíritu Santo mientras vamos en una dirección equivocada a las cosas equivocadas. Now in the book of Genesis chapter 39 verse 12 it talks about Joseph when he was in a time of temptation. En Génesis 39:12 nos habla acerca de José cuando estaba en un tiempo de tentación. He was with the wife of his master. Él estaba con la esposa de su señor. He was in the house doing the work he was required to do. She came up and tried to seduce him. Él estaba en la casa haciendo el trabajo que le era requerido y ella llegó y quiso seducirlo. He said no. Él dijo no. She said yes. Ella dijo sí. He did not stay and argue. Y él no se quedó a alegar. She grabbed hold of his cloak, trying to bring him into the bed. Ella agarró su túnica tratando de jalarlo hacia la cama. He knew not to argue with sin. Instead, he left his cloak behind and he ran. Él sabía que no debía alegar con el pecado, sino al contrario dejó su túnica y salió corriendo. There are times when we must run and avoid places and times of temptation. Hay tiempos que debemos de correr y evitar lugares y tiempos de tentación. The fourth practical step to overcoming temptation is to control our thoughts and our imaginations. El cuarto paso es controlar nuestros pensamientos y nuestra imaginación. You see, it's as though we have some kind of a player in our head, and with it we can picture things that we want to picture. Es como si tuviéramos algo para tocar o pasar una vez más las cosas que nosotros queremos ver en nuestra mente. We can picture the steps it takes to build a building or a house that we need to do. Podemos ver en nuestra mente los pasos o las cosas que se toma para edificar un edificio. We can picture having revenge over our enemy or our neighbor. Podemos ver tener venganza sobre nuestro enemigo. We can picture different kinds of evil imaginations and lust. Podemos ver diferentes imaginaciones malignas y codiciar. But you need to understand that God has made us in such a way that it is up to us what plays. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha formado de una manera que nosotros decidimos qué es lo que tocamos en nuestra mente. Satan may be able to insert an idea, but he cannot make it play. Satanás pueda meter una idea, pero no la puede hacer tocar. I heard someone say you cannot stop the birds from flying overhead, but when they try to land and make a nest in your hair, you can certainly stop them.
Yo escuché a alguien que dijo, no podemos detener a las aves o los pájaros de volar sobre nuestra cabeza, pero sí los podemos detener cuando quieren pararse sobre nuestra cabeza y hacer un nido en nuestro cabello. And the Word of God makes it plain that we indeed can control our thoughts and imagination. Y la palabra de Dios es muy clara al declarar que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y nuestra imaginación. In 2 Corinthians chapter 10, verse 5, the second part, it says, "And we take captive every thought to make it obedient to Christ." En 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, la segunda parte, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. And the psalmist in Psalm 19:14 sets as his prayer and his goal, he says, "May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord." Y el salmista dice en el Salmo 19, verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Principle number 5 is that we bring sin into light. We confess our sins one to another. El principio número 5 es que nosotros confesemos nuestros pecados unos a otros, que traigamos el pecado a la luz. James chapter 5 verse 16, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed." Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Should we confess our sins to God? Certainly. ¿Deberíamos confesar nuestro pecado a Dios? Seguramente, claro que sí. That's in the scripture. Eso se encuentra en las Escrituras. But also in the scripture is the idea of confessing our sins to another spiritually mature believer. Pero en la Biblia también nos da la idea de compartir nuestro pecado o hacer saber nuestro pecado a un cristiano maduro. You see, often it's just too easy when we're in a besetting sin to keep confessing it to God because we know He knows about it. Es muy fácil de confesarle a Dios únicamente cuando estamos en un pecado que nos asedia, porque Él lo sabe y lo conoce todo. But here the Bible tells us that in the confessing of sin to our brother and in the prayers of our brother, there is healing that we cannot have otherwise. Pero aquí la Biblia nos dice, Dios nos dice que en el confesar nuestro pecado a otro hermano y en su oración por nosotros hay una sanidad que no podemos obtener de otra manera. I believe that there's many temptations that we will never overcome or be healed or whole from until we confess them to a brother or sister in Christ and have them pray for us and help us and encourage us. Yo creo en realidad que hay muchos pecados en nuestra vida que nunca seremos libres de ellos hasta que se lo confesemos a un hermano o a una hermana en Cristo y que ellos oren por nosotros. Number 5, we need to be accountable to a friend, a pastor, or a group. El próximo, deberemos ser responsables o responder a un amigo, a un pastor o a un grupo. Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Submit to one another out of reverence to Christ. Someteos unos a otros en el temor de Dios. In Proverbs it says, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. En Proverbios dice como el hierro afila el hierro, así un hombre afila al otro. In another place the scripture says, bear one another's burdens. En otro lugar en la escritura dice, llevad las cargas los unos de los otros. And you see, you have to understand that we were never meant to live the Christian life or fight the fight on our own.
Recuerde que la intención de Dios nunca fue que lucháramos o peleáramos solos. Too many Christians are afraid to be honest about their struggles. Demasiados cristianos tienen temor de ser honestos y abiertos acerca de sus luchas y batallas. And so they struggle alone Así es que luchan y batallan solos and are often defeated. y a menudo son derrotados. If you're a pastor, Si tú eres un pastor, let me encourage you that you do something in your church so that people can be open and honest in small groups about their struggles. déjeme animarle, si usted es pastor, a hacer algo en su iglesia para que las personas puedan ser responsables y abiertos en grupos pequeños. And make sure that if somebody shares with you their struggles, you do not go and share them with somebody else or tell somebody else, or that you don't judge them harshly at that time. Y asegúrese que si alguien le cuenta algo, no vaya y lo cuente más adelante y que tampoco lo juzgue demasiado severo. Small groups of men and small groups of women should meet in the church to encourage one another in the Lord and in areas of difficulty. Grupos pequeños de hombres y grupos pequeños de mujeres deben de reunirse en la iglesia para compartir sus luchas y sus batallas y para animarse el uno al otro y orar el uno por el otro. Again, be accountable to a friend, a pastor, a group. Una vez más, sea responsable o abierto delante de un grupo, de un pastor o de un amigo. Number 7, Número 7. be careful when traveling or with new people or in new situations. Tenga cuidado cuando esté de viaje, cuando esté con personas nuevas o en situaciones nuevas. See, if you love Jesus, Si usted ama a Jesús, in your daily normal patterns of life, you're going to make patterns that keep you from temptation and sin. en su caminar diario, usted va a hacer patrones a seguir diarios para mantenerse bien delante de Dios. If you love Jesus, that's what you do in your normal life. Si usted ama a Jesús, eso es lo que hace en su vida normal. But when you travel, or when you get in a new job, or when you're in a new place, suddenly those righteous routines are challenged and broken because everything is different. Pero cuando tú viajas o estás en un grupo nuevo o en un trabajo nuevo, esas rutinas se rompen porque estás en una situación nueva y diferente. And so you have to be especially careful because those are places and times where Satan can bring a new temptation or an old one in a different way. Y es donde tienes que tener un cuidado especial porque Satanás puede traer una nueva tentación o una tentación vieja que has tenido antes, pero en una forma nueva o diferente. It's interesting to watch the pattern of ministry that the Apostle Paul sets in his writings. Es interesante ver el patrón de ministerio que Pablo asentó en sus escrituras, en lo que él escribió. When you see him traveling, which is very often, he always takes companions with him. Cuando usted lo ve salir de viaje, siempre toma un compañero con él. Now, I know that's to disciple them, Yo sé que es para discipularlos, but I also believe that it was a good thing because it kept him accountable. pero también creo que fue algo bueno porque lo hacía él responsable. And I have friends who, when they travel in ministry, always make sure to have another person of the same sex with them so that they can't be tempted into adultery or things like that. Yo tengo amigos que conozco que cuando viajan siempre llevan un compañero con ellos del mismo sexo para mantenerlos libres de caer en adulterio o en algún pecado de esa forma. Something else that can help us overcome temptation is number 8. We need to remember that the final pain will eliminate the temporary pleasure. Número 8, tenemos que recordar también
que el dolor final va a borrar el placer temporal. Hebrews 11:24 and 25, by faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God, rather than to enjoy the passing pleasures of sin. Hebreos 11, 24 y 15, por la fe 24 y 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. There were many sins and pleasures that Moses could have enjoyed staying as a prince of Egypt in the Pharaoh's court. Había muchos placeres y pecados de los cuales Moisés podría haber disfrutado quedándose como príncipe en el palacio de Faraón. But he was wise by the word of God, and he understood that although sin has pleasure, it's a very temporary, short pleasure. Pero él sabía, de acuerdo a la palabra de Dios, que aunque el pecado trae placer y tiene placer, es un placer muy momentáneo, muy temporal, muy pasadero. He understood that in the beginning, you may control the sin and be able to do the sin whenever you want, but in the end, after the sin grows up, it becomes too big and too strong, and it controls you and ruins your life. Él sabía que al principio, cuando el pecado era pequeño, él lo podía o se puede controlar el pecado, pero a medida que se va participando más en él, va creciendo y se va fortaleciendo el pecado para que después, como resultado, el pecado lo podía controlar a él y controla a la persona. Number 9, after overcoming a sin, don't for any reason at all return to that sin one last time. Número 9, después de vencer un pecado, por ningún motivo vuelvas a él por una última vez. You see, when you first get saved, often God will give you a special grace to overcome many sins. Cuando al principio eres salvo, Dios te da una gracia especial para vencer muchos pecados. And at different times in our lives as Christians, God will give us a special grace to overcome a certain sin. Y en nuestra vida cristiana, a través del tiempo, en diferentes ocasiones, Dios nos va a dar una gracia especial para vencer el pecado. And at that time, if you defeat that sin and then the rest of your life refuse to go back, you will be done with it. It will be over. It will have no power over you. Y si en ese momento tú vences ese pecado y el resto de tu vida lo mantienes alejado de ti, no participas en él, no va a tener poder ni ninguna fuerza cualquiera sobre tu vida. And the enemy of your soul understands this. Y el enemigo de tu alma sabe y comprende esto. So after you're done with a sin or temptation, Así es que cuando has terminado y has vencido algún pecado o alguna tentación, and it's in your history and you've overcome it, y ya ha quedado en el pasado, ha quedado en tu historia y lo has vencido, he will do all he can to convince you to try that sin just one more time. Él hará todo lo posible y todo en sus posibilidades para hacer que vuelvas a ese pecado o esa tentación solo por una última vez. Just once. Solo una vez. Just out of curiosity. Solamente por curiosidad. You're stronger than that sin is now, so you could go and do it one more time and then never again. Just see that. Que al cabo que tú eres más fuerte que ese pecado y no tiene poder sobre ti. Tú puedes hacerlo una última vez y terminar con ello y no te va a hacer nada. He tries to deceive you into thinking that you can return to it and control it and enjoy it a little bit, and it will not once again completely control you and be impossible to be rid of.
Él trata de engañarte para que creas que puedes volver a Él una última vez y disfrutarlo por una última vez y no te va a poder controlar ni te va a poder mantener atado. Please do not trample on the wonderful grace and mercy of God. Por favor, no pisotee la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Please, when you're finished with that thing and God, by His mercy, has given you victory, don't return one last time for any person, reason, or lie. Por favor, una vez que ha terminado con ello, una vez que lo ha finalizado, por ningún motivo vuelva a ello, por ninguna persona, por ningún propósito. And then the last thing I want to see and look at Y lo último que yo quiero ver is that when you're in a situation and you're not quite sure if it's good or bad to do something, cuando te encuentres en una situación y no estás seguro si es bueno o malo, if you don't know if it's moving you towards temptation or not, si no estás seguro que te está acercando a la tentación o no, you need to discern the direction that action is taking you. necesitas discernir la dirección en la cual esa acción te está llevando. Does this action move you closer to God and His ways or away? Esta acción que estás haciendo te está llevando más cerca de Dios y de sus caminos o te está retirando de Él y de sus caminos. You see, some actions seem neutral morally until we understand or think about their outcome. Algunas acciones parecen neutrales moralmente hasta que nos damos cuenta cuál será el resultado si lo hacemos. Ask yourself, what are the friends or the companions of this action that I want to choose? Pregúntate tú a ti mismo cuáles son los compañeros o los resultados de esta acción que voy a tomar. It's interesting the way many kinds of sin travel together as friends. Es interesante ver cómo muchos diferentes tipos de pecados viajan juntos como amigos. If you look at a bar, what do you find? Do you only find people getting drunk? Si miras adentro de una cantina, ¿qué ves? ¿Únicamente gente emborrachándose? No, often they're also smoking, they're No. drinking, they're committing adultery, they're lying, they're swearing. All those things often hang together. No, a menudo están tomando, están fumando, están echando maldiciones, están hablando mal. Todas esas cosas corren juntas. So when you're considering an action and you're not sure about it, consider its friends and consider its end or where it ends up. Entonces, cuando encuentres algo que no estás seguro, considera cuáles son sus amistades o las demás cosas relacionadas con ello, cuál va a ser el final, a dónde te va a llevar. And also ask yourself, can you praise and worship God before and after you do this thing? Y pregúntate, ¿puedes alabar y adorar a Dios antes y después de hacer esta cosa? So let me quickly review. Así es que rápidamente déjeme repasar. We abide in the vine. Nosotros permanecemos en la vid. We strengthen our will by the word of God. Fortalecemos nuestra voluntad mediante la palabra de Dios. We listen to the Holy Spirit in prayer. Escuchamos la voz del Espíritu Santo en oración. We're careful about what we plant in our hearts. Somos cuidadosos que sembramos en nuestro corazón. We use the word of God as a sword. Usamos la palabra de Dios como espada. We pray daily. Oramos diariamente. We avoid triggers. Evitamos aquellas cosas que encienden. We don't open doors to temptation. No abrimos la puerta a la tentación. We make an agreement with our eyes and ears. Hacemos un pacto con nuestros ojos y nuestros oídos. We avoid places and times of temptation. Evitamos lugares y tiempos de tentación. We control our thoughts and imaginations. Controlamos nuestros pensamientos e imaginación. We bring sin into the light. Traemos el pecado a la luz. We're accountable. Somos
somos responsables. We're careful when traveling or in new places. Tenemos cuidado al viajar o en lugares nuevos. We remember about the final pain. Recordamos el dolor final que va a traer. We don't return for any reason. No volvemos a ello por ningún motivo. And we judge whether something is right or wrong Y juzgamos o discernimos si algo está bien o mal, by where it ends up. según dónde lleva al final. And of course, by the Word of God. Y claro, según la palabra de Dios. I'd like to pray for you now in closing. Quiero orar por usted ahora para cerrar. Father, I just pray for each person hearing this right now, Padre, yo oro por cada persona escuchando en este momento, especially the one who is in a especially difficult place of temptation. especialmente por aquel que está en un lugar especial de tentación. Give them victory in Jesus' name. Dale victoria en el nombre de Jesús. I just declare for them victory in Jesus' name. Declaro para ellos victoria en el nombre de Jesús. I declare that these steps that they've heard will become part of their lives and lead to victory in Jesus' name. Declaro que estos pasos que he escuchado le llevarán a victoria en el nombre de Jesús. Holy Spirit, fill them with your power and presence. Espíritu Santo, llénales con tu poder y tu presencia. Help them to spend time in your word and with your spirit. Ayúdales a pasar tiempo en tu palabra y en tu espíritu. And may they please you in all that they say and do. Y que puedan agradarte en todo lo que dicen y hacen. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús oro. May you walk in victory as you follow God and listen to His Spirit. Camine en victoria mientras sigue a Dios, escucha su voz y su espíritu. Amen. Amén.